Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al tercer capítulo ya de un poco de todo. Hoy os traemos la verdad que un tema bastante común y bastante típico en el día a día de todo, a día de todo el mundo. Hoy vamos a hacer una charla sobre la inteligencia artificial, que es algo que está incidiendo mucho en la vida de todas las personas. Y vamos a tocar un poco varios temas en relación a la inteligencia, de cómo incide en la vida de las personas, cómo incide en la vida de las empresas, que también es importante. Hablaremos también de qué nos parece a nosotros, cuál es la proyección que puede tener, qué podemos hacer con la IA, qué no podemos hacer, qué límites tiene, si los tiene. Y bueno, un poco a ver, sobre todo nuestra opinión y a ver qué también nos parece. Vale, pues bueno, en mi humilde opinión, porque tampoco no soy un experto, pero yo creo que está bien, pero tampoco no es tan la panacea como lo que nos están queriendo vender, al menos a mi gusto. Quizá me equivoco, y seguramente me equivoco porque cada vez va mejorando y todo, pero de momento a día de hoy yo creo que hay muchas facetas que no puede cumplir la IA y que la persona tiene que ir haciendo. Y también creo que hay facetas que no va a poder ocupar. O sea, yo creo que sí, que empezando por un poco a nivel personal de lo que es la IA para las personas, yo creo que sí que es muy útil, porque al final te facilitan muchos temas. Cualquier duda que puedes tener, se lo preguntas a ChatGPT, por ejemplo, y te lo soluciona. Y ya no tanto, yo creo que ya no es tanto la solución, sino la manera en la que te lo soluciona. Es decir, tú le escribes cualquier pregunta y te da una respuesta justificada y aparte con unos datos sólidos. Es decir, que no te está dando ni opinión, o sea, son datos que están reflejados en internet y que son datos que son fiables, ¿no? Que al final es cuando no había la IA, por ejemplo, tú buscabas algo en internet y veías mucha opinión en vez de una respuesta cierta. Veías mucha opinión, que al final te la puedes creer, no te la puedes creer. La IA también te da muchos datos sólidos. Sí, eso sí que es verdad, lo que pasa es que hay que contrastarlos. Por ejemplo, en mi trabajo de asesor fiscal, depende de qué búsqueda hagas, te puede salir una consulta, una sentencia o lo que sea, y te dice el programa que esa sentencia habla sobre lo que tú dices. Y te lo resume quizá un poco. Después entras a la sentencia, la consulta, lo que sea, y no habla para nada de lo que tú le has preguntado. Entonces, claro, yo creo que hay para profesiones que sí y para profesiones que no. En mi caso, seguramente cosas de este estilo sí que acabará mejorando, y yo creo que acabará llegando y te será muy útil. Pero, por ejemplo, ¿tú te fiarías de un médico que usa ChatGPT? Bueno, aquí está un poco también el punto en el que, claro, hay según qué profesiones en las que yo creo que la inteligencia artificial aún no puede llegar, según qué inteligencia artificial no llega, por ejemplo, como esta de médicos. Pero, por ejemplo, para un trabajo administrativo o temas a lo mejor para fiscal, yo creo que es mucho más útil. Que luego también, o sea, una pregunta también que quería lanzar, que me parece bastante interesante, es valorar si la inteligencia artificial es más útil a nivel de empresa o a nivel personal. Porque a nivel personal lo utilizamos mucho, pero yo creo que no llegamos a ser conscientes de la importancia que tiene la empresa. Entonces, no sé tú cómo lo ves, no sé si tiene más incidencia en el ámbito empresarial o en el ámbito personal de cada uno. Yo diría que en el empresarial lo que pasa es que yo creo que falta que evolucione algo más y que se pueda integrar de forma más activa. Por ejemplo, es que casi no lo uso a nivel empresarial, porque es lo que te digo, no me es útil. Quizá si no sé por dónde buscar, pues le lanzo una pregunta del estilo y empiezo a buscar a partir de donde me diga. Pero si no, generalmente sí que sé dónde buscar y te vas a ley, a consultas, a sentencias. Pero sí que, por ejemplo, para el ámbito personal no lo uso nunca. Para lo otro sí que lo puedo llegar a usar. Lo he usado más de hecho para el podcast que para trabajo. A nivel personal, ¿no? Pues para preguntarle, oye, pues ¿cómo verías este tema? ¿Cómo verías tal? Cosas de este estilo yo creo que sí que se adapta mejor. Para temas más relacionados con marketing o cosas de este estilo, yo creo que se adaptará mejor que para depende de otras cosas. También es verdad que tiene que acabar evolucionando, entonces quizá con futuro sí que va mejor para todo. Yo aquí sí que tengo un poco de dudas, sinceramente, porque, bueno, yo también, como dije, estoy emprendiendo, estoy en el proceso de emprender, y
y sí que es verdad que en el momento en el que yo decido dejar el trabajo y emprender, al final el ChatGPT se ha vuelto casi en un muy común en mi día a día. Al final pregunto muchas cosas porque sí que es verdad que el conocimiento de la IA una persona normal no lo suele tener. Sí, Al final no, pero... te acapara tantos temas que yo, por ejemplo, personalmente recurro mucho a la IA. No sé hasta qué punto es correcto el depender tanto de la inteligencia artificial, pero también es verdad como que te hace la vida más fácil. Que eso sí que es verdad que hay mucha gente que dice que la inteligencia artificial te hace más tonto. Tampoco lo creo así, porque al final es como que te facilita en muchas circunstancias y en momentos en los que no sabes por dónde tirar o tienes dudas que no, quizá por otro método tardas más en resolverlas, ChatGPT te la resuelve en un momento. Sí, no, pero yo creo que tienes que tener una cierta base para poder usarlo. Es decir, considero que una persona que no tiene una base para poder usarla, una base de conocimiento sobre la pregunta que vas a hacerle, porque como te dan una respuesta que sea incorrecta, depende de para qué, puedes liarla bastante. Entonces yo considero, por ejemplo, un ingeniero aeronáutico que tiene que hacer un avión, tiene que saber lo básico y, hombre, alguna cosa, pues dudas tendrá como tenemos todas las personas y puede preguntarle y que le responda y entonces a partir de ahí y de su conocimiento basarse en una respuesta con todos los datos que tenga, porque al final lo que haces es lanzarte datos y claro, tú con los datos ya haces lo que quieras, pero tú tienes que poder analizarlos. Entonces para mí, si la persona no tiene un conocimiento sobre la pregunta que está lanzando a la IA, es inútil, porque vas a poner directamente lo que te ponga y a veces sí que es verdad que se puede equivocar, como lo hace todo el mundo básicamente. Entonces... O sea, para entenderlo, lo que es, o sea, tú crees que antes de utilizar la IA tienes que tener un mínimo conocimiento de lo que estás preguntando, ¿no? Exacto. Claro, sí, porque al final sí que es verdad que si vas totalmente ciego a lo que estás preguntando, es como, te puedo dar una respuesta y a lo mejor no tiene sentido. O sea, necesitas tener una base sólida antes de preguntar para saber que lo que te está contando pues tiene sentido. Exacto. Que de hecho a mí lo que parte me da miedo es los jóvenes de hoy en día, claro, van a estar preguntando algo de ChatGPT y lo van a ir poniendo. Entonces, claro, al final sí que es verdad que muchas de las respuestas, al menos para depende qué cursos, serán correctas, pero habrá un punto de que la cosa ya falle, que empiece a fallar más, porque también quizá coge más datos de diferentes páginas y no coinciden, no sé, yo creo que hay que tener una cierta base. Claro, porque ahora, rememorando un poco atrás, claro, nosotros estudiamos bachillerato y la carrera también juntos. Claro, nosotros yo recuerdo cuando estábamos en la carrera, aún no estaba muy desarrollado. Nosotros, pero... exacto, yo creo que sí que existía, pero no estaba muy desarrollado y no recurríamos a la IA como para resolver, o incluso hoy en día sí que hay mucha gente que literalmente se está sacando la carrera gracias a la IA. Sí. O sea, que al final eso es un poco la parte negativa que yo veo de la inteligencia artificial, que al final es también responsabilidad de uno mismo el uso que le das, porque al final piensas, la inteligencia artificial yo creo que no tiene techo, o sea, tiene mucho desarrollo aún por delante, pero claro, es responsabilidad de cada uno el para qué la utilizas, porque al final sí que lo puedes utilizar para cosas útiles o para tu día a día, pero si por ejemplo te estás sacando la carrera que sea tan trascendente la IA en tu vida universitaria, no creo que sea tampoco sí, tan no. bueno. Yo opino exactamente lo mismo y un poco en la línea de lo que tú decías de que no tiene límites, yo creo lo mismo, que al final va a seguir creciendo mucho más, pero también en parte también da miedo todo eso, porque dices, ¿hasta claro. qué punto? Exacto. Porque por ejemplo antes de empezar a grabar el podcast, que bueno, ya después os contaremos qué perca hemos tenido para grabar, Sí, pero me contabas que en China un robot se había rebelado contra uno de los trabajadores de una fábrica. Sí, además lo vi hace poco porque sí que yo ya había visto que había habido algún altercado con robots que a través de IA, y estuve buscando y sí creo que fue hace un par de días en una fábrica de China un robot generado a través de IA tuvo como un ataque, un brote contra los trabajadores, y sí que vi que no era tanto a nivel del robot, sino que era un robot que estaba en proceso y que podía formar parte de ese proceso, que había lógicamente mucha mejora, pero que al final también es un poco la otra parte peligrosa de esto, que al final como está tan en desarrollo pueden ocurrir también este tipo de desgracias, que al final luego lo vi que creo que tampoco no había ninguna persona con ningún tipo de problema, pero que al final es el susto que te llevas de
ostras, ten cuidado que lo que estamos haciendo puede llegar mucho más allá de lo que pensamos. A mí lo que me da más miedo de esa situación, por ejemplo, viendo ya eso, es que se empieza a desarrollar más, que la inteligencia artificial, claramente, pues, como es inteligente, vaya aumentando su conocimiento, y que también desarrolle posibles sentimientos de decir, oye, pues claro, yo estoy trabajando para ellos, pero en verdad me están utilizando. Y de hecho me trae también aquí a la cabeza un juego que se llama Detroit Become Human. Es bastante antiguo, pero bastante chulo. De hecho, si queréis jugar también, está muy bien hecho y los gráficos son espectaculares. Y va de cómo en Detroit, bueno, en Detroit, en todo el mundo, usan robots para hacer tareas diarias y quitan el trabajo a la población. Que bueno, creo que eso en verdad se acabaría relocalizando a las personas y se pondrían a hacer otro tipo de trabajo. Pero hacer eso, claro, si el robot desarrolla esos sentimientos y tampoco no se siente querido por los humanos y siente que tiene menos derechos. Llegando al punto extremo de que pase eso, Sí, podría ser que sean revelar, que es como lo que pasa en el videojuego. Pero bueno, hay diferentes caminos que uno puede tomar. Entonces, os recomiendo bastante porque puedes hacer varias acciones en el videojuego, pero claro, a mí me trae un poco pensar, digo, ¿hasta dónde puede llegar? Porque si desarrollan tanto su cabeza, podrían llegarse. Claro, que al final, o sea, te puedes plantear que un robot tenga las mismas características, incluso los mismos sentimientos que puede tener una persona, porque al final te estás basando en un cuerpo humano y o sea, el desarrollo que puede llegar a tener eso puede ser mucho más grande de lo que nos pensamos. Por eso, y no sé si estamos preparados para eso. O sea, es más, yo creo que es también un poco en relación a lo que decía antes, que cada uno es responsable del uso que le da al final. Puede llegar, yo creo que la IA no tiene límite, o sea, puede llegar mucho más a tener un desarrollo más alto, pero claro, hay que tener cuidado, porque depende de a dónde lo encaremos, puede ser peligroso, o depende de si lo encaramos, por ejemplo, a la parte de investigación, a nivel médico, pues yo creo que también puede ser muy útil para desarrollar pues nuevas investigaciones o para mirar de prevenir según qué riesgos. Sí, porque te puede quitar muchas horas de trabajo analizando, depende de qué datos. Una persona le puede llevar mucho más que a un robot. Al final las personas nos cansamos, tenemos problemas fuera del trabajo o lo que sea que pueden afectarte, entonces un robot eso no lo va a tener. Exacto. Bueno, no es hasta que no desarrolle esa capacidad, pero en principio no lo tiene, entonces el análisis debería ser más acurado y más rápido que el de una persona. Que también eso es, también hablando ahora a nivel de robots que los utilizan para las empresas, es un poco peligroso porque sí que es verdad que estamos viendo que los robots al final van a sustituir el factor humano, la mano de obra, por así decirlo, y ojo con eso, porque al final hasta dónde va a llegar la vida laboral de la gente, porque si de aquí a lo mejor 20 años el trabajo que está haciendo una persona se sustituye por un robot, claro, hay que tener cuidado, porque al final sí que es verdad que hay trabajos muy específicos que sí que a lo mejor son insustituibles, pero hay muchos que dices, con toda la inteligencia artificial y todo el desarrollo que está habiendo, ojo que no peligre mi puesto de trabajo de aquí a 20 años, o sea, hay que tener cuidado con eso también. Yo creo que se optaría más por la especialización y tener que hacer trabajos más cualificados que no requieran, que no puedan ser sustituidos por robots. Y después también creo que en ese caso ya los robots pagarían impuestos. Es decir, bueno, no el robot, sino la propia empresa por tener X robots, porque a ellos les supone un beneficio de pérdida de no tengo que pagar X salario al trabajador, pero claro, esas personas se tendrían que relocalizar y depende cómo, si se puede o no se puede hacer. Si no se pueden relocalizar tendrían que ir por la otra vía, decir, vale, pues por tantos robots, tantos impuestos, porque tengo que mantener también a la población. Claro. A ver, que eso, o sea, que a lo mejor estamos hablando que tampoco no sabemos la vista que, o sea, a lo mejor puede ser esto dentro de 20 años, no lo sabemos tampoco, pero que sí que es como que te hace reflexionar y decir, ostras, pues yo ahora tengo a lo mejor una cierta estabilidad que a lo mejor en 10 años me la quita. Que al final es parte del proceso, que sí que es verdad que todo con la tecnología se tiene que seguir avanzando, pero hasta qué punto podemos llegar también, porque es de cierto repal decir, ahora estoy aquí, tengo mi estabilidad, pero ¿quién me dice que dentro de, ya no te digo tan lejos, ¿quién te dice que dentro de 5 años no te llega a lo mejor el jefe y te dice, oye, pues te vas a sustituir este robot?
Pues sí, hace poco veíamos la televisión en pantallas más cuadradas, Claro. no tan planas, y, Sí. y eso me acuerdo. A ver, era muy pequeño, pero claro, lo vivimos de pequeños también, Sí. y ahora tenemos 24 años y... Sí, sí, no, nos a todo avanza a pasos gigantescos y no sabemos hasta dónde puede llegar, con lo cual también te da un poco de inestabilidad a nivel mental de decir, pues no sé por dónde podría llegar, porque sí que es verdad que hay gente sí que está muy especializada en algo y trabaja en algo que se puede sustituir por un robot. El día de mañana, cuando llevas toda tu vida dedicándote a algo que te sustituye en robot, ¿qué puedes hacer? ¿Cuáles son? Yo creo que ahí también el gobierno, si llegamos a este punto, puede tener cabida y se puede ver porque al final no puede ser que tanta gente se quede sin trabajo por la tecnología, por así decirlo. O sea, entonces, no sé hasta dónde puede llegar, pero te hace pensar y decir, ostras, la estabilidad de hoy, mañana quizá la pierdes. Sí, ahí... Bueno, pero entonces ahí es lo que te decía, que seguramente los robots deberían pagar, bueno, los robots no, la empresa por tener robots debería pagar impuestos por ello, y se tendría que ver cómo acabaría de darse, pero claro, yo le iría un poco más ahí. Que Y sí. te quería preguntar también, dentro de la empresa, ¿en qué sector crees que afectaría más la IA? Es decir, que lo podrían desarrollar más, pero no solo en sector más rollo robot de almacén para mover cajas, sino también en general en el ámbito de administrativo. A ver, yo creo que a nivel de el trabajo de mozo, por ejemplo, yo creo que sí que se puede llegar a sustituir, porque al final es programar un robot para todo el trabajo que puede llevar un almacén. Pero sí que es verdad que a nivel de oficina, yo a lo mejor el trabajo que veo más sustituible es el de administrativo, porque al final Pero por yo, ejemplo, por ejemplo, he marketing y todo trabajado... lo demás, también, bueno, no sería administrativo, pero me refiero para... Claro, pero todos los departamentos que tengan que ver con creatividad creo que están como más a salvo, por lo menos de momento, que en un trabajo como más de administrativo o más que sea más burocrático, por así decirlo, porque al final tú puedes, si se desarrolla un robot con la misma inteligencia que una persona o parecida, un trabajo administrativo lo veo más sustituible que no un trabajo más de creatividad en el que tu día a día sea lo que se te venga a la cabeza, que puedas crear. Entonces yo sí que lo veo más sustituible un trabajo más de a lo mejor pues administrativo o recepcionista, cosas así que a día de hoy puedan recurrir mucho a la inteligencia. A ver, yo no lo veo tan, lo veo más al revés, porque el administrativo depende de qué trámites, yo creo que lo tiene que hacer claro, o sea, ahora mismo como lo tengo concepcionado, es que lo hace la propia persona. Y un trabajo más creativo yo creo que le puedes preguntar y que te dé ideas. Es decir, no sustituiría del todo, porque al final la creatividad tiene la persona, pero como que te puede ayudar bastante a la hora de ser creativo, de dar ideas y de matizar esas ideas. Por ejemplo, las inteligencias artificiales que crean imágenes, claro, si le das una descripción detallada y todo, te puede ayudar bastante a la hora de crearlo. Sí, a ver, puede ser, pero sí que es verdad que al final todos los trabajos creativos, claro, es que yo ahora aquí sí que estoy pensando en el sitio de trabajo en el que estaba antes. Claro, el departamento de marketing en ese sitio era, yo siempre lo he dicho, era el mejor de la empresa porque el nivel de creatividad que había era increíble. Claro, yo eso lo extrapolo a la inteligencia artificial y a día de hoy por lo menos no veo en un futuro, también me cuesta verlo, pero no veo un robot con esa creatividad, porque al final sí que es verdad que en marketing pero yo te hablo de ya estilo ChatGPT en este caso, Sí, pero por eso, o sea, no veo ChatGPT sustituyendo la creatividad de una persona a día de hoy. Porque sí es verdad que esto yo lo veo particularmente como un don. O sea, yo por ejemplo no podría trabajar en marketing porque no tengo esa creatividad. Yo tengo otro tipo a lo mejor de cualidades, pero la creatividad no es muy fuerte para nada. Entonces, claro, yo sí que es verdad que a lo mejor al verlo desde el otro punto de vista, lo veía como muy bonito el ver la creatividad y lo que se le ocurría al departamento de marketing. Entonces, eso es lo que no veo que pueda llegar a sustituir. No, pero no, es que claro, yo no veo sustitución completa, lo que veo es una ayuda para bajar claro, es que, la carga de trabajo. Bueno, pero eso también es verdad que pasará durante los departamentos. Claro, o sea, yo creo que sí que ayuda y ya lo está haciendo. O sea, al final
todos los equipos directivos tienen ChatGPT, se apoyan en esa herramienta, y a día de hoy yo sí que es verdad que todos los departamentos no se sustituyen ni mucho menos, pero que se apoyan en ChatGPT mucho más de lo que nos pensamos, yo creo. Yo no lo uso. Pero alguien de tu trabajo No sé, lo utilizará seguro. De mi departamento lo desconozco, pero no sé. Yo creo que sí que a nivel empresarial, y aparte sí que es verdad que hablando también ahora a nivel de empresas, hay muchos tipos de empresas. Yo creo que las que trabajan en mercados financieros y en bolsa, todo lo que sea así más de economía y finanzas, sí que he visto que hay muchas empresas que se plantean reducir sus costes hasta creo que hasta un 68%, es decir, que eso es una parte muy positiva, es muy positiva que se te reduzcan los costes, porque al final... Bueno, para las acciones sí, porque las acciones subirán, pero... Claro, pero o sea, esa es la parte buena también de decir, ostras, también puede ayudar a muchas empresas a crecer, porque al final si tus costes se pueden reducir hasta casi un 70%, sí, es un indicativo muy favorable para este tipo de empresas. Quizá lo que entonces favorece es el tejido empresarial, vale, como claro, tengo menos coste voy a montar empresa que lo puede desarrollar en ChatGPT, que la otra persona... Sí, quizá favorece el tejido empresarial en lugar de... Que aquí también está un poco el kit de la cuestión de decir, claro, favorece a la empresa, pero al trabajador quizá no, entonces es un poco la balanza. Quizá te favorece que un trabajador acabe montando una empresa, porque requiere menos esfuerzo y menos capital de inversión a la hora de entrar. Eso sí. Porque claro, muchas empresas lo difícil también es el capital de inversión. Exacto. Es decir, bueno, vale, cojo un local, cojo tal, cojo no sé qué, y voy a dedicar tiempo y esfuerzo durante un año quizá en buscar a ver lo que quiero hacer, cómo hacerlo, que quede perfecto, que quede todo niquelado para que cuando salga el producto sea lo mejor posible. Claro. Que bueno, nunca sé lo mejor posible cuando sale eso. Ya, siempre cuesta más, pero... De hecho, por eso empezamos también así tan rápido, que ahora también haremos mejoras, pues lo notaréis en la miniatura. Así que ya iréis notando luego pequeñas mejoras poco a poco, pero... Sí, y aparte también yo creo que otra parte importante de la inteligencia es la protección de los datos, porque al final tú como empresa, si te apoyas tanto en una herramienta así, en muchos casos, claro, si no utilizas la versión de pago, si tú en ChatGPT ingresas datos de la empresa confidenciales, ¿quién sabe dónde van esos datos? ¿Quién sabe quién te los protege? Claro, yo es que no meto nunca nada. Claro, por eso digo que si no utilizas la versión de pago, es algo complicado el saber quién está protegiendo mis datos, porque al final yo creo que todo el mundo a lo mejor ha metido algún dato que si se hace público pues es comprometido. Yo pues como no lo uso no meto nada. Claro, o sea, hay más... Claro, sí que es verdad que hay gente que quizá pues, mete cosas que no debería, exacto, pero... sí. Lo que pasa es que yo creo que el ChatGPT ahora mismo es gratis y dentro de unos años seguramente te dirán... bueno, ChatGPT es gratis. No, ahora ya tienes que ver la versión de pago. Sí, es gratis hasta cierto punto. Pues así, todo el mundo lo puede utilizar, pero al final la versión de pago sí que te ofrece mejores... Claro, pero cuando esté todo tan integrado, todos serán de pago seguramente. Sí. Sí, bueno, y al final es que todas las empresas están viendo la oportunidad de negocio de la inteligencia artificial. Tanto Elon Musk, Amazon también está sacando... Nosotros ahora creando este podcast también. Exacto, sí, o sea, todo el mundo yo creo que está viendo el push que se está haciendo a la IA y que nos está facilitando la vida a muchos. Sí, bueno, a mí no mucho, pero sí que en general sí que facilita bastante, sobre todo estudiantes, no sé, es que sirve para muchas cosas, para crear imágenes, para todo. Yo creo que ya iríamos cerrando más o menos, sí, ¿no? Sí, yo creo que ha sido bastante ameno. A ver, hemos tocado un poco la inteligencia artificial en términos generales. Que nos digan ellos también si les ha parecido ameno o no. Y sobre todo también, perdón, sigue. Sí, no, que lo que hacemos es ponernos aquí sin ningún guión, hablar un poco de todo y en general lo que sale pues es lo que colgamos. Pero por eso, si veis que no es ameno, nos lo dejáis en los comentarios y miramos entonces de hacer un poco más de guión y con pautas. Pero creemos que así es más natural. Sobre todo también también podéis saber qué pensáis vosotros sobre la IA, qué partes positivas le veis, qué partes negativas. O sea, también un poco el ver cuál es vuestra opinión, porque al final nosotros hemos dado la nuestra, pero queremos también saber la vuestra
y ver por dónde va, porque al final también yo creo que cuantos más ojos o cuantas más bocas opinen mejor, y poder ver también cuál es vuestro punto de vista, a lo mejor también nos hace pensar, nos hace reflexionar, porque sí que es verdad que para este tema, para la inteligencia artificial, tenemos ya no cerrada fecha, pero tenemos cerrada una persona que particularmente es muy interesante, o sea, creo que puede ser muy útil. Es una persona que hace formaciones de inteligencia artificial, está también en el sector, en el ámbito del sistema educativo, y las formaciones también van relacionadas con el sistema educativo, y la vamos a traer también para entrevistarle, hacerle pues también preguntas sobre el tema, y que nos dé también su experiencia un poco ya más, bueno, un poco no, mucho más profesional de la que tenemos nosotros. Sí, No tenemos fecha cerrada, pero sí que tenemos apalabrado el poder vernos y tener una charla. Sí, y nada, bueno, casi os quedáis en el episodio hoy porque no teníamos trípode, hemos ido a buscar y al final hemos conseguido uno. Habíamos comprado uno que no traía soporte para móvil, en teoría traía, pero el que nos han dado no traía. Entonces hemos tenido que ir, cambiarlo, no tenían otro, hemos ido a otra tienda y ya hemos conseguido este trípode que nos ha facilitado la vida un poco show, sí, la verdad que sí. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene. Sí, ya, eso, os dejaremos también las redes sociales y demás. Y nada, dejadnos en comentarios qué os ha parecido y nada, nos vemos el domingo que viene.